2020. Estamos con el economista Lorenzo Ciego Garavina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Lorenzo es director de Ecolatina y premiado, interesante, en 2018 por Consensus Económico como la más precisa, la consultora más precisa de Argentina, porque logró establecer pronósticos del PBI y del IPC con menor desvío, ¿no? Siempre es bueno en la Argentina, pero difícil de pronosticar, un economista que logró pronosticar mejor. Lorenzo, estamos en una coyuntura muy caliente y muy urgente, y el tema es cómo va a llegar Argentina a enero del año que viene, Argentina 2020. Algunas de las medidas que se esperaban iba a tomar el próximo gobierno, por ejemplo, no importa de qué signo político se tratara, reprogramar los pagos de la deuda, se están tomando hoy. ¿Cómo ves eso? De alguna manera todo se precipitó. ¿Por qué? Porque estamos lamentablemente en una dinámica de crisis. Y en dinámicas de crisis los tiempos se acortan, ¿no? De alguna manera el triunfo tan contundente en las primarias de Alberto Fernández, paradójicamente lo pone en una situación de virtual presidente electo. Sí, sí. Aceleró la transición, todavía faltan poco menos de 40 días hábiles para las elecciones, cuando formalmente se va a elegir presidente en la Argentina, y después otros casi 30 días hábiles, también complejos, desde que probablemente tengamos ya un presidente electo hasta el 10 de diciembre, cuando finalmente va a asumir el próximo gobierno. Estás como economista hablando como político, estás hablando de un escenario político. Claro. ¿Esto es porque la crisis económica se acelera después al lunes siguiente de las PASO? ¿Por qué? Por lo que dice el gobierno, que la expectativa para los mercados de que efectivamente el presidente sea Alberto Fernández desestabiliza, es la opción más extrema o más radical, como vos señalabas hace unos meses, o porque la inestabilidad de esta transición tan sui generis, en la que todavía no se termina de elegir al presidente, suma inestabilidad. ¿Por cuál de los dos motivos? ¿Qué pesa más? Bueno, creo que el principal punto primero es decir, antes de las primarias había una paz cambiaria y financiera compleja de alcanzar, pero uno puede decir desde que el Fondo Monetario le permitió al Banco Central incluso vender reservas donde antes era la zona de no intervención. A partir de ahí, fines de abril, vivimos bastante calma en el mercado cambiario, incluso el riesgo país volvió a bajar un poquito. No en los niveles actuales, ¿no? Pero estábamos hablando en torno a 800 puntos básicos, es decir, no estábamos tan lejos de volver a colocar deuda en los mercados financieros. Y esa sensación se basaba principalmente en una derrota acotada del oficialismo y que posiblemente después de las primarias se podía revertir en octubre o dar vuelta en un balotaje que le permitiría a las actuales políticas de estabilización económicas, el acuerdo con el Fondo Monetario, continuar de alguna manera con el status quo que había logrado cierta calma. Bueno, eso se rompe obviamente, digamos, el domingo a la noche con el resultado contundente de las primarias. Y quizás lo más interesante es que habíamos tenido entre lunes, martes y miércoles una tercer corrida cambiaria y financiera en la Argentina, un nuevo salto del dólar, nuevo salto del riesgo país, que empezamos a hablar de 1.600, 1.800 puntos, ¿quién da más? Y ese miércoles, pospaso, hubo una señal muy importante. Nosotros decíamos en Ecolatina, para que haya un techo al dólar, que era lo que se estaba discutiendo en ese momento, necesitabas no solo un Banco Central actuando más fuertemente, inicialmente el Banco Central intervino poco, cuidó de alguna manera reservas, dejó que el tipo de cambio suba, pero quizás lo más importante se necesitaba una tregua política. Claro, la hubo. Presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández hablaron por teléfono. Hablaron por teléfono, lo hicieron público el miércoles a la noche, incluso Alberto Fernández al día siguiente, $1.60 está bien. Bueno, ese mismo jueves el Banco Central fuerza a los bancos con una medida, regulatoria. Pero el dólar a 60 era un dólar por encima de lo que estaba cotizándose en ese momento. No, ya había llegado, estaba en eso. De alguna manera Alberto Fernández dijo, ya está, hasta acá. Voy a colaborar, hasta acá está bien. Y de hecho, a partir de ahí, tanto ese jueves como ese viernes, el Banco Central no tuvo que vender reservas y el dólar mínimamente bajó. Ahora, esa tregua se rompió y... El lunes, lunes. Y el comunicado del equipo de Alberto Fernández, el equipo económico, en relación a la corresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, del FMI, en la catástrofe social de Argentina, es muy contundente y de alguna manera rompe esas lógicas de negociación que se tienen con el FMI, donde todo se hace de una manera casi esterilizada, ¿no? ¿Cómo cae a la economía una declaración tan beligerante? Bueno,
Algunos dicen que en realidad fue Macri el día anterior el que rompió, el día anterior, no, el sábado, después de esa marcha de apoyo. Pero eso en relación a Alberto Fernández, pero, pero en relación al FMI, las palabras fuertes fue la de Fernández. Claro, digo, no se sabe ya por qué, pero esa tregua tácita que duró desde el miércoles pospaso, te diría hasta el fin de semana pasado, se rompió el lunes. Ahora, y se rompió de la peor manera. ¿Por qué? Porque no solo ya las principales fuerzas que deberían garantizar de alguna manera una transición tranquila, por lo menos a las elecciones y después de las elecciones, como te decía, al cambio de mandato el 10 de diciembre, eso se rompió y de la peor manera porque no solo Alberto Fernández responsabilizó al gobierno de la crisis económica de la que hoy el gobierno actual es, y lo fue también sobre todo el año pasado que hubo corrida cambiaria y financiera también, fue efectivamente este gobierno, el de Mauricio Macri, pero además rompió lanzas con el único financista de Argentina, que es el FMI. Claro, y ahí es donde todo se agravó. Exactamente. Porque una cosa es que se pongan a pelear los políticos o que vuelvan al modo campaña. Estamos acostumbrados a eso, pero es decir, el cortar lanzas con... el Fondo Monetario asustó. Claro. Asustó y el martes tuvimos la reacción, porque esto fue a la noche, a la tarde del lunes, cuando ya estaban cerrados los mercados. El martes volvimos a tener corrida cambiaria. Las medidas que está tomando Hernán Lacunza puntualmente es una herramienta, es una caja de herramientas que alcanza para sostener, para torcer el rumbo de esta crisis. A ver, el martes nueva corrida cambiaria. Pero más allá de lo cronológico, porque si no... porque es interesante. El martes nueva corrida cambiaria, el miércoles el Banco Central sigue usando muchas reservas y no frena la suba del tipo de cambio. El riesgo país llega a más de 2.000 millones. Estamos en viernes, puntos básicos. Claro, eso fue el miércoles y ese mismo miércoles a la tarde tiene que Hacienda salir a tratar de calmar un poco la situación y es muy interesante el enfoque que le dio el ministro de Hacienda. A ver. Dijo, hoy la Argentina tiene un último activo de reservas, que son justamente las reservas internacionales, para evitar ya sea una crisis cambiaria o una crisis financiera. Y el gobierno toma la decisión del reperfilamiento, reestructuración. Patea para adelante los pagos. Sobre todo las letras de corto plazo, que era lo que estaba más en poder, y después mandó al Congreso los bonos, una negociación, algo que va a durar más. Bueno, ¿y cuál fue la señal de eso? Bueno, yo no tengo dólares para pagar las letras de corto plazo y además contener la corrida cambiaria. Entonces voy a posponer esto para el próximo gobierno, voy a alargar los plazos, voy a estirar, eso se llama un default selectivo, esas letras de corto plazo, a los inversores institucionales, no a los privados, pero los institucionales, si bien son alrededor del 10% de los tenedores, representan al revés casi un 90% de los montos. Bueno, ¿con qué objetivo? Con decir, bueno, que las reservas, vamos a dar prioridad a que las reservas vayan a frenar el dólar. Bien. ¿Por qué? Porque también hay un impacto muy duro en la inflación. Si el dólar sigue subiendo, no solo arrastra los precios, sino que los precios que están más atados a el tipo de cambio son los alimentos. Y ya en la Argentina, lamentablemente, tenemos un 40% de la pobreza. No es casualidad que hoy la Iglesia esté pidiendo... Sí, el tema del hambre es una realidad, ¿no? Ahora, desde la oposición, que en teoría se va a hacer cargo del gobierno a partir de diciembre de este año, plantean que el uso de reservas se puede estar siendo un uso político electoral. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ¿qué quiere, digamos? De alguna manera, Alberto Fernández termina de romper esta tregua política con el oficialismo, se pelea con el FMI, pero por otro lado también pide que le llegue al próximo mandato, al 10 de diciembre, si asume, que haya reservas en el Banco Central. Y ahí es donde el gobierno dice, yo prefiero no pagar las letras de corto plazo, pero tener los dólares para intervenir, para que no se vaya el dólar. Si tengo que usar las reservas para que el dólar no sea un barrilete, las definiciones de Hernán Lacunza, lo voy a usar. Entonces ahí es donde Alberto Fernández entiende que, bueno, van a usar o quemar, en su lenguaje, las reservas con tal de calmar el dólar de aquí a las elecciones. Y ahí es donde se preocupa, bueno. ¿Pero esa es una mirada sesgada por parte del candidato o tiene sentido que el Banco Central, en este contexto, más allá del objetivo electoral, use reservas para contener el dólar? A ver, digamos, cuando en abril del 2018 la mayoría de los economistas decíamos hay atraso cambiario y Sturzenegger vendía reservas a 20 pesos por dólar, no había mucho sentido. Y Sturzenegger llegó a vender más de 1.000 millones de dólares en un día. Hoy la conducción del Banco Central vende mucho menos que Sturzenegger y con un tipo de cambio real mucho más alto. Claro. Entonces, hoy tiene sentido, por lo menos desde ese punto de vista.
Ahora bien, el problema sí que es que está claro que hay que frenar el tipo de cambio. Ya, producto del salto cambiario de 45 a 60 pospaso, aceleró la inflación, veremos si es 8%, 10%, ya hay un golpe muy duro al bolsillo. Si esto continúa, la situación social se agrava. Ahora, el problema también es que si vos le dejás al próximo presidente, sea quien sea, sin reservas netas en el Banco Central, el próximo presidente va a estar reservas netas son las que pueden usar para controlar el dólar. Que son menos de 20.000 millones y que claramente semana a semana se van achicando. Por ejemplo, esta semana el Banco Central vendió casi 1.000 millones de esas reservas netas. 20.000 eran al principio del año. A principio de agosto, diría yo. A principio de agosto. A principio de agosto. Y hoy están en franco retroceso. Ahora, este problema de las reservas y de la falta de dólares en Argentina, ¿cómo recibió Cambiemos el tema de reservas en 2015? ¿Cuántas reservas tenía Argentina? Las netas también nulas. Nulas. Pero que Alberto Fernández tiene miedo de estar en la posición de Cambiemos en 2015, en diciembre de 2015, en términos de reservas. ¿Cuál es el escenario distinto? No, creo que, bueno, primero que estamos en una situación mucho más apremiante en el corto plazo porque no había crisis abierta en ese momento. ¿Qué quiere decir crisis abierta? Crisis abierta significa que hoy el comportamiento de todos los agentes, producto de la total incertidumbre, es totalmente precautorio, es sálvese quien pueda. Vos ves en los bancos, como hace mucho tiempo no se ve en la Argentina, yendo a sacar plata. Dólares, pesos, lo que sea. Entonces, hoy la dinámica, y además con una inestabilidad porque las grandes crisis económicas de la Argentina siempre estuvo presentes, desde el retorno a la democracia, el problema político. La transición del 89 entre Alfonsín y Menem, el fin de la Rúa, y hoy una transición sui generis inédita y muy larga porque faltan, como te decía, 40 días hábiles para las elecciones. Lorenzo, aún con todas las reservas y la decisión eventualmente de liquidarlas para contener el dólar, ¿alcanzaría con eso si el desentendimiento entre Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri se acrecienta o tiene estas alzas y estos picos y caídas como ha sucedido en los últimos días? Para ponerle un techo al dólar se necesita tregua cambiaria, que ambos cooperen. Digo, ambos... no hay manera, sino no alcanza con ninguna reserva si no cooperan. Porque ya la situación, a ver... El viernes, la semana pasada, había una frágil tregua. Ahora volvimos a romper esa frágil tregua. ¿Frágil tregua qué quiere decir? La frágil tregua era la que había iniciado el diálogo. De fragilidad, de fragilidad y tregua. Sí, una tregua frágil, muy frágil. Y sobre todo que dependía de esa buena comunicación entre Macri y Alberto Fernández en un contexto en que pronto iban a tener que competir formalmente en la selección. Con eso se rompió de la peor manera este lunes. Bueno, el viernes ya estamos viendo medidas extremas. En el medio hubo un default selectivo de la Argentina. ¿Eso es menos grave que un default directamente? La realidad es que el riesgo país nos está mostrando que más allá de que hasta ahora lo único que se incumplió fue con el pago de las letras de corto plazo del Tesoro a los inversores institucionales, los vencimientos de deudas, pese a no ser muy elevados en el futuro, hoy la capacidad de pago está muy dañada en la Argentina. Aunque la decisión política sea seguir pagando, o sea, un default sería decir no hay políticamente... problema de voluntad de pago, claro, hay problema de capacidad de pago. El default en la historia argentina tuvo que ver con decidir no pagar. En este caso, aunque quieran pagar, eventualmente no estarían las condiciones para poder enfrentar esos las reservas se te están yendo para claro. frenar el dólar y es el último activo. Y encima... Los 5.400 millones que deberían desembolsar, o según lo pautado, habría que desembolsar el Fondo Monetario antes de las elecciones, no se sabe. Está puesto en jaque. Claro. Lorenzo, una de las cuestiones que se señalan en el debate público hoy es que, bueno, desde la oposición le reprochan al gobierno que está haciendo un uso electoralista, en tal caso, de las reservas, o que es una lectura posible esa. Para que la tregua se dé, cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. ¿Qué parte de responsabilidad tiene la gestión kirchnerista última, la que llegó hasta 2015, en lo que está sucediendo hoy? Quiero decir, vos describías que en diciembre de 2015 las reservas eran 0. Había que endeudarse necesariamente y una Argentina que no podía pedirle prestado al mercado de capitales tenía que ir al FMI. ¿Eso fue casi una consecuencia obligada de cómo se llega a 2015? A ver, la herencia que recibe Macri en materia económica era muy compleja, muy difícil de desarticular, con dólar paralelo, sin reservas netas en el Banco Central, con la posibilidad de, acordando con los holdouts, acceder al financiamiento externo. Eso hoy no está.
Bueno, en esa herencia difícil, pesada, inicialmente la había logrado algunos avances, pero finalmente hoy creo que la herencia es incluso un poco más compleja. Sí, sí. Y de hecho, que esté hablando de una dinámica de crisis, gente yendo a los bancos, digo, habla de una situación muy compleja, sí, mucha inquietud, sí, sí. en la cual yo creo que ya a esta altura lo que veo es una miopía de nuestros dirigentes tremenda. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? A ver, digo, sí, yo escucho que hay una sinfonía de un lado, del otro lado, la famosa grieta. Sí. Es la orquesta del Titanic, sigue tocando, pero el Titanic, que somos todos los argentinos, que es la Argentina, se está yendo a pique. Y no hay un mínimo de atisbo, de racionalidad, decir, paremos la pelota. Acá lo que importa son todos. Yo, de alguna manera, estoy cansado de la grieta. Porque justamente la grieta es lo que termina avalando que uno le eche la culpa al otro y que el otro le eche la culpa al otro. Y nunca cooperan. Y si no cooperamos, esta transición va a ser económica, muy dañina. Lorenzo, última cuestión. Para que cada sector político asuma esa responsabilidad, hay que ver la serie histórica de errores y de logros. Y en esos los distintos gobiernos de los últimos, pongamos, 20 años, por no decir 35, desde el regreso a la democracia, han tenido su cuota de responsabilidad en la imposibilidad de entrar en una vía sustentable de la Argentina. ¿Esto es así? Sí, pero ya no es una cuestión, ya a esta altura no estamos en una cuestión de responsabilidad, de decir vos hiciste más, vos hiciste menos. No, pero digo, si cada uno lo asume, tiene también un compromiso actual, Hay un instinto de supervivencia que creo que tiene que nuevamente, que emergió ese miércoles pospaso, que emergió en que Macri habló con Alberto Fernández habló con Mauricio, se comunicaron y decidieron cooperar. Si no vuelve ese espíritu, que obviamente, ¿cuándo se logra eso? Cuando estás cerca del abismo, hay un último instante en el cual vos podés frenar. Ojalá que sea así, ojalá que este fin de semana muy importante para que ese diálogo político vuelva a fluir, porque insisto, si no... Si no hay herramienta económica que frene esta crisis, si no hay diálogo político. Esta es la idea. Si no hay cooperación política, si no hay tranquilidad de los dos ambos, es el último regalo que nos va a dar la grieta. No es la economía, sino la política. No, y la economía además en una situación totalmente frágil, que cualquier ruptura de una tregua política muy endeble hace que nuevamente estemos en una corrida cambiaria y financiera en la Argentina. Muchísimas gracias, Lorenzo Seigo Gravina. Vamos a un corte en la repregunta.